vimos, ¿no? La pasada semana vimos, haciendo un pequeño resumen, acerca de lo que es el pecado, ¿no? Y el pecado es una ofensa, ¿no? Una ofensa contra Dios. Pusimos un ejemplo, una definición, no sé si recuerdan cuál es la definición. Errar, ¿no? Errar en el blanco, ¿no? Errar en el blanco. Cuando erramos en el blanco, pues dices, no estás haciendo lo correcto, por ejemplo, ¿no? Tú tomas una decisión y no estás tomando la decisión correcta. Y si tú tomas una decisión que no es correcta, ¿qué está sucediendo? ¿O qué va a suceder? No solamente es que no hiciste lo correcto, eso es una, erraste, sino que le diste a otro lado, ¿sí? Hiciste lo incorrecto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esa es la otra parte, ¿no? Entonces, ahí están las consecuencias, ¿no? De errar en el blanco, ¿no? ¿Sí? ¿Me explico? Jesús dijo, ¿no? El que no está conmigo, ¿qué? Está en contra, ¿no? De mí, ¿no? Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, ¿qué es errar en el blanco? Si le damos en el blanco, sería ¿qué? Estar con Cristo. Y si erramos en ese blanco, es que estamos en contra, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y si recogemos con Él, estamos dando en el blanco. Pero si no recogemos con Él, estamos errando en el blanco y estamos desparramando. ¿Sí? Ahí estamos, en ese lado, ¿no? Desparramando. ¿De acuerdo? Entonces no es tan difícil de entender. Y esto, pues, de entender y uno identificarse también, ¿no? Porque cuántas veces no nos... pues en el día a día, ¿no? No nos pasa, ¿no? ¿Sí? En pensamientos, en actitudes, en deseos, ¿sí? En decisiones, ¿sí? ¿Cuántas veces no nos equivocamos, no erramos, ¿sí? El problema es que cuando nos equivocamos estamos dando en otro lugar, ¿sí? Bueno, y estuvimos viendo también cuál es el origen, ¿no? Bueno, pues es desde nuestros padres, ¿no? Desde que Adán y Eva, pues, desobedecieron, ¿no? A su Creador. Desde ahí viene este pecado a nosotros también. Esto es lo que nos afectó, ¿no? Afectó, pues, vimos ahí en Romanos 5:12, ¿no? Que Adán pecó, ¿no? Y por el medio de la desobediencia de Adán, por medio de ese pecado, entró la muerte, ¿sí? Entró la muerte y así también pues entró el pecado a nosotros y entró también la muerte a nosotros también, ¿no? ¿Cómo remediarlo? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cómo remediar el pecado? Solamente hay una forma, no hay muchas, es una nada más, ¿eh? Juan Bautista vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? No hay más, Jesucristo, ¿sí? A través del sacrificio de Cristo en la cruz es la única forma, ¿no? De que podemos quitar ese pecado, ¿sí? Esa ofensa a Dios, ¿sí? Y acuérdense, el pecado es una ofensa a Dios, ¿sí? Y el pecado trae una muerte, ¿sí? Y desde el principio fue una muerte física ya también, ¿no? Y una muerte espiritual también, ¿no? ¿Sí? Sí, una separación espiritual. Porque la muerte nos separa, ¿sí? Siempre nos separa, siempre. Entonces, ahora, si Dios interviene, si por medio de su Hijo amado, Jesucristo, entonces, y quita ese pecado y nos reconcilia con el Padre, pues entonces ya no hay esa separación, ¿sí?
a todo lo contrario, ¿no? Podemos acercarnos ante el trono ante el trono de gracia con confianza, ¿no? Pero tiene que ser quitado el pecado en nosotros. Y bueno, ¿qué hay después de ser libres del pecado? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué para nosotros? ¿Qué tenemos? Pues una nueva vida, ¿verdad? Una nueva vida en Cristo, ¿sí? Unas nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Todo, absolutamente todo es hecho nuevo, ¿sí? En Cristo Jesús. ¿Sí? Una nueva vida, un nuevo comienzo, volver a comenzar, ¿sí? Pero ahora ya no en nuestra vida, en nuestra voluntad, sino en la voluntad de Dios y en la vida nueva que el Señor nos da, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que vimos la pasada reunión, ¿sí? Y que a través de la palabra de Dios. Vamos a seguir un poquito. Ahora, hacia adelante, sobre este tema. Jesús enseñó sobre el pecado también, ¿sí? Ahí vemos también la importancia, ¿no?, que el Señor le dio. Lo podemos ver en muchas referencias que Él hace tanto en sus enseñanzas como en las parábolas, ¿no? Su enseñanza sobre el pecado fue específica y concisa sobre este tema. Y vamos a ver algunos ejemplos. Mateo 23, del 1 al 3, por favor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Bueno, aquí estamos viendo que hipocresía, ¿no? Hipocresía, ¿no? Es lo que se ve en esta porción, ¿no? Y bueno, pues el Señor está hablando de los religiosos, ¿no? De los escribas, de los fariseos, ¿no? Y dice que sí, que reconoce que ellos están sentados, que ellos son la autoridad, ¿no?, para enseñar, ¿no?, la ley. Y es más, dice, lo que ellos os digan, hacerlo. O sea, sí, es correcto. Lo que ellos están enseñando está bien. Aquí el problema es que dicen, pero no hacen. O sea, entonces no sigan su ejemplo. No hagan lo que ellos hacen, porque ellos viven en la hipocresía, ¿sí? Y eso es pecado, ¿sí? Dios no va a aceptar esa parte, ¿no?, esa hipocresía, ¿no? Entonces lo que se dice, se hace, ¿sí? Por eso tenemos que predicar con el ejemplo, ¿no? ¿Sí? Cristo mismo nos dio ejemplo en todo, ¿no? Y a sus discípulos les lavó sus pies, y después de lavar sus pies les dijo, pues ejemplo os he dado, ¿no? ¿Para qué? Dice, pues para que ustedes hagan lo mismo, ¿sí? Para que ustedes hagan lo mismo. O sea, siempre vayan por delante, ¿sí? Su vida tiene que ser una vida ejemplar. Tienen que enseñar con su ejemplo, ¿sí? Bueno, hipocresía. Otro. Lucas 12, verso 15. Es el Señor enseñando sobre el pecado, ¿no? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Bueno, y todo esto se originó por una pregunta que alguien de la multitud dijo: maestro, pues si
dile a mi hermano, ¿no?, que reparta la herencia, ¿no?, conmigo ya. Se conoce que había fallecido su papá, ¿no? Entonces había un conflicto ahí, ¿no? Y entonces como pide al Señor que sea el juez, ¿no? Y que pues dile, ¿no?, que reparta la herencia. Y bueno, el Señor tomó esta parte para decir, bueno, pues mirad, guardaos de toda avaricia. Avaricia que, bueno, pues, avaricia es también afanes, ¿no? ¿Sí? Entonces, no, dice, no es lo más importante eso, no era lo más importante la herencia, dice, no, eso no es lo más importante, es lo más importante es cuidar tu corazón, de no ser una persona avara, ¿no? O sea, un avaro, ¿no?, que está nada más que con ese egoísmo y mirando para sí y no ve nada más, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues aquí, y después puso un ejemplo del hombre rico, ¿no?, que aquel hombre rico que guardó todos sus bienes, dice que pues tantas cosas que tengo, ¿qué voy a hacer con ellas?, ¿no? Las guardó en sus almacenes, ¿no? Y ya como que estaba satisfecho, ¿no? Dice, ah, y ahí están seguras, ¿no? Dice, pero, dice, necio, ¿no? Nuevamente también, ¿no? La palabra necio, ¿no? Necio, dice, y si esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿qué? ¿De qué te sirvió todo esto, no? ¿De qué te sirvió? Y es así, ¿no? Esa es la vida, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve? Dice, hacer tesoros en el cielo, ¿no? En el cielo, dice, cuida tu corazón. Bueno, Mateo 20, verso 20. Capítulo 20, verso 20 al 22. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, porque podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Bueno, este es uno de los pasajes también que es un poquito, bueno, pues un poco triste, ¿no? Porque dice, vaya, hombre, qué ocurrencia también, ¿no? La mamá, ¿no? Sí, pero no solamente la mamá, porque aquí están involucrados todos. Si ustedes con tiempo ya, con calma, ven este pasaje, están todos involucrados. O sea, la mamá es la que comienza, pero después también los hijos, como estamos viendo ahí. Y los mismos discípulos, los que estaban y escucharon, pues también, ¿no?, se involucraron en todo esto, porque también se enojaron ellos, porque dijeron, pues, ¿qué está pidiendo, no? Y tal. Pero no era porque lo que estaban pidiendo, era porque también ellos querían lo mismo. O sea, que al final de cuentas estaban todos en lo mismo, ¿no? Por eso el Señor les dice que no sabéis lo que pedís, ¿no? O sea, esta mamá se acercó al Señor pidiéndole algo. Bueno, vaya petición, ¿no? Dice, no sabéis lo que pedís. Qué importante es que cuando pedimos al Señor que tenemos que estar alineados con su voluntad, ¿sí? Alineados bien con su voluntad, ¿sí? Porque a veces nosotros estamos aquí, nuestra voluntad está aquí y la voluntad del Señor está aquí, ¿sí? Y estamos pidiendo ahí, ¿no? Pero resulta que no, pues no. Por eso dice Santiago que pedís y pedís mal, ¿sí? Y no recibís, claro, no recibís porque no pedís bien, ¿sí? Porque no estáis pidiendo según la voluntad de Dios. La petición de esta mamá estaba fuera totalmente de orden, vaya, totalmente, ¿no? Estaban pidiendo un lugar, ¿sí?, una posición. Y el Señor pone su propio ejemplo, ¿no? Dice, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, ¿qué dijeron? Podemos, podemos.
O sea, ahí vemos cómo se involucran también. O sea, dicen, no, bueno, es que fue mamá que nos metió en este lío, ¿no? No, fue mamá la que dio, sí, el primer paso, pero ustedes también le siguieron y aquí lo confirma, ¿no? Podemos. Y ciertamente, o sea, no sabían lo que estaban pidiendo, no sabían lo que estaban hablando en ese momento, porque estaba Jacobo, ¿no? Que es también Santiago y Juan, ¿no? Santiago fue el primer, uno de los, el primero que dio su vida en martirio, ¿no? De los discípulos, digo, de los discípulos, ¿no? Que dio su vida en martirio, ¿no? O sea, al final de cuentas, él sí tuvo que dar su vida por Cristo, ¿sí? Y fue el primero, el que dijo podemos, ¿sí? Él dio su vida por Cristo. Pero tuvo que beber, ¿sí? Su copa también. Podemos. Bueno, ¿de qué nos habla? Bueno, nos está hablando de una petición que va pues, directamente conectada, ¿no? Con el orgullo, ¿no? O sea, de estar ahí, ¿no? De tener esa posición, ¿sí? Privilegiada, ¿no? Está en ese lugar por encima de los demás y bueno, todo eso. Y bueno, nos habla de un corazón elevado, ¿no? Mateo 5, 22, 24. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda a reconciliarte primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Bueno, cualquiera que se enoje, del enojo, ¿sí? Pecado, ¿sí? Y es algo serio, es algo tan serio que no, aunque a veces el enojo es un enfado, vamos a ver, eso está dentro de nuestra naturaleza, ¿sí? Lo expresamos así, forma parte de nuestros sentimientos, ¿sí? A veces estamos tristes, ¿no? A veces estamos contentos, estamos alegres y a veces estamos enfadados, enojados, ¿sí? Por las situaciones, depende, o sea, cómo estemos, ¿no? Alrededor nuestro, lo que estemos viviendo, las circunstancias, ¿no? Pues así nos afectan también, ¿no? Entonces, no es que uno ya te enfadaste, estás enojado y que ya estás en pecado, ¿no? O sea, ya, digamos, sí, es pecado, claro que es pecado, ¿sí? El enojo, sí, es enfado, o sea, porque dice el enojo que va en contra de, ¿sí? No es un enojo contigo mismo, ¿sí? Sino es un enojo en contra de alguien, ¿no? Alguien te ofendió, te molestó, ¿sí? Y entonces tú descargas tu enojo hacia él, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, bueno, pues ten cuidado con eso, ¿no? Dice, porque tenemos que quitar eso, o sea, reconciliarnos con nuestro hermano antes de entrar, ¿sí? A la presencia, a llegar al altar, ¿no? Dice, antes de que llegues al altar, ve, deja tu ofrenda, déjalo ahí, ve y haz esto primero, porque si no, este enojo, esto es pecado y esto te separa de la presencia de Dios, no te da la oportunidad de acercarte a la presencia de Dios. Entonces, y a veces pasa entre nosotros, ¿no? Pasa, o sea, hay enojos, cosas que si no tenemos cuidado, claro, el enfado de por sí no es que sea, en fin, si no va dirigido hacia alguien, ¿no? Y si no lo tenemos un dominio propio sobre él, ¿sí? Si no la atendemos,
Entonces el enojo puede llegar a ser ya algo, no sé, enojo, rencor, odio, puede ser algo mucho más fuerte, ¿no? Mucho más serio, ¿sí? Hasta la ira, ¿no? Podemos ser hasta la ira, ¿no? O sea, tener una cierta ira hacia alguien, ¿no? O sea, de querer hacerle daño, de verdad, ¿sí? Pero ¿dónde comenzó eso? Un enfado, ¿sí? Un enfado que no tratamos, ¿sí? Que no lo tratamos y nos llevó a eso, ¿no? Entonces dice, ves y reconcíliate con tu hermano, ¿sí? ¿De acuerdo? Enojo. Entonces hemos visto algunos ejemplos, ¿no? Entonces, hipocresía, ¿sí? Avaricia, orgullo, enojo. Nadie de los que estamos aquí tenemos nada que ver con ¿no? Con todo esto, ¿no? Vale. Bueno, entonces, ahí está. Algunas fuentes, ¿no? Algunas fuentes de dónde viene, ¿no? O del pecado, ¿no? Satanás, el diablo. El Señor estaba muy consciente, ¿no? Del poder, del plan y del proceder de Satanás, ¿sí? En Lucas 10, vamos a ver algunas referencias que él hace acerca del diablo. Lucas 10, 17 y 18. Volvieron los 70 con gozo y diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿sí? Y bueno, aquí está haciendo una referencia ¿sí? A un momento, o sea, en los cuales estos 70 que el Señor les envió, ¿sí? A llevar el mensaje de las buenas nuevas, y que regresaron, dice que regresaron, pero con mucho gozo, ¿no? Porque dice, pues hasta los demonios, ¿no? ¿Sí? Se sujetaban en tu nombre, ¿sí? Y el Señor lo confirma, dice, yo vi, ¿no? Yo vi a Satanás, yo vi al diablo cómo caía, ¿no? Del cielo, ¿no? O sea, en el nombre de Cristo siempre tenemos victoria, ¿sí? En su nombre siempre tenemos victoria, en su nombre, ¿sí? Y bueno, pues una de las referencias que el Señor hace, otra referencia en Juan 12, 31, Juan 12, 31, dice, ahora es el juicio de este mundo, ¿sí? ¿Cuándo iba a ser el juicio? ¿Saben dónde fue el juicio, no? En la cruz, en la cruz. Ahí fue el juicio, ¿sí? ¿Sí? No fue cuando le llevaron al Señor ante el concilio, no fue cuando le llevaron ante Pilatos, no fue cuando le llevaron ante el Sanedrín, no fue ahí, sino fue en la cruz, porque ahí fue el juicio sobre el mundo, ¿sí? Sobre el mundo. Y dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, ¿sí? Y ahí se ve, ¿no? Vemos también, ¿no? La gran victoria que Cristo iba a tener en la cruz, ¿no? ¿Sí? Pero sí hace una referencia, dice, el poder que tenía, ¿no? el diablo sobre el mundo, ¿no? Y tiene sobre el mundo, pero no sobre los hijos de Dios, ¿sí? No sobre los hijos, ¿sí? Y bueno, pues dice, será echado fuera, ¿no? Juan 8, 44, 45. Esta es una plática que está el Señor con los religiosos, y una plática larga, ¿no? Y ya al final de esta plática que ellos no querían entender, bueno, el Señor les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla,
porque es mentiroso y padre de mentira, ¿sí? Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Bueno, ahora sí, les di una buena regañada, ¿no? A estos religiosos, ¿no? Pero y les dijo, esta actitud que ustedes tienen, ¿sí? Y están en contra de la verdad, ¿sí? Por el mero hecho de estar en contra de la verdad nada más, ¿sí? Dice, ustedes están, otra vez, nuevamente, errando en el blanco. Y si ustedes están errando en el blanco, ¿sí? ¿Dónde están? Dice, si no están en la verdad, ¿dónde estamos? En la mentira, en el engaño, ¿sí? Y por eso les dice, ustedes son de su padre el diablo, ¿no? Que él es homicida desde el principio, él es padre de la mentira. Y bueno, pues, él es mentiroso, ¿no? Mateo 13, 18, 19. ¿Mateo qué? No, 13, 18, 19, sí. Mateo 13, 18, 19. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Está hablando de la semilla, ¿no? que cayó junto al camino y que fue arrebatada, ¿no? Y dice, bueno, pues dice que fue arrebatada dice, ¿quién lo arrebató? El maligno, ¿no? El malo, ¿no? Dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta fue la semilla que fue sembrada junto al camino, ¿no? Siempre él estará, siempre el diablo siempre estará al pendiente, estará a esa oportunidad de poder arrebatar, de poder quitar, robar, ¿sí? Porque eso así es su propósito, hurtar, matar y destruir, ¿no? Hurtar, matar y destruir, para eso vino, ¿no? Dice, para eso, dice, ese es su propósito. Dice, quitar el mensaje de salvación, ¿sí? Y si nosotros, claro está, que si nosotros le damos la oportunidad también, ¿no? O sea, si nosotros estamos escuchando el mensaje de salvación y estamos indiferentes y estamos, bueno, pues ahí nada más, y no lo recibimos, ahí es donde Él tiene la oportunidad de quitar, ¿sí? Y robar el mensaje. Eso es lo que va a hacer. Pero ahí mismo donde estamos en el Mateo 13, ¿sí? En el verso 37 y 38, respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que los sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Está explicando también ahora otra parábola, ¿no? El Señor, ¿no? Y aquí lo aclara más todavía. Dice, si no puede robar, ¿no? Si no roba la semilla de salvación, dice, pues Él va a hacer todo lo que usted pueda hacer, ¿no? Y dentro de todo lo que pueda hacer, también va a hacer esto, ¿no? De sembrar una semilla, pero una semilla mala, ¿sí? En el trigo bueno, ¿sí? En este terreno bueno, ¿sí? En ese corazón. Y entonces ahí esa es para dañar, es ese propósito, ¿no? De dañar la tierra, ¿no? ¿Y cuál es la tierra? Pues nuestros corazones. Y a veces ahí está esa parte, ¿no? Crece esa semilla que no es buena, que es la cizaña, y va creciendo ahí. Y sí hace daño, sí daña a los corazones, ¿sí? Porque es cizaña, igual es una cizaña hacia otra persona, hacia un hermano, ¿sí? Hacia alguien, ¿no?
Y pues ahí está. Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, estas son algunas de las referencias que el Señor hace del diablo, Satanás, ¿sí? Y cuál es su propósito, ¿sí? Cuál es la obra que él hace, para que tengan cuidado, identifiquen, estén atentos, ¿sí? No se dejen llevar, no se dejen engañar, ¿sí? No presten atención, ¿sí? A las cosas. Pero otra de las fuentes que también, por lo cual viene el pecado, es el mundo, ¿sí? Juan 15, versos 18 y 19. Cuando una persona habla mal de otra persona y eso, cuando está así, dice, oh, qué cizañero es, ¿no? Ten cuidado con eso, porque es bien... Sí. No, sí, es cierto. La cizaña está ahí y sí hace mucho daño. Hace mucho daño a los corazones. ¿Sí? El mundo. Juan 15, 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo, ¿qué? Os aborrece. Y es verdad. Y lo vemos, es cierto. Es cierto. Porque cuando no sigues la corriente del mundo, pues entonces el mundo te aparta, te aborrece, o sea, no te acepta, ¿sí? Simplemente porque no sigues la corriente del mundo. Ahí siempre me acuerdo ahí en las comunidades indígenas allá en la sierra de Guerrero o de Oaxaca, y las familias de como precisamente por eso, por no seguir las corrientes, las tradiciones, ¿no? Ahí se nota mucho más, porque bueno, pues, estamos aquí en una ciudad, ¿no? La Ciudad de México, por ejemplo, y bueno, pues pasa ya más desapercibido, ¿no? Totalmente, entre 22 millones de personas, ¿no? Pero cuando estás en una comunidad allá en la sierra pequeña, ¿no? No sé, 100 familias o 200 familias, oye, pues todo el mundo se conoce y todo el mundo está, ¿no? Y viven en esos usos y costumbres, ¿sí? Y sus tradiciones. Y cuando esas personas se convierten a Cristo y ya no siguen esos usos y costumbres, esas tradiciones, esa corriente, entonces hay una oposición tremenda, pero tremenda hacia ellos, ¿sí? Por el hecho de no participar, ¿sí? No porque hablen mal de los usos y las costumbres o estén ellos en contra de eso, no, simplemente porque han dejado de participar. Nada más, dejaron de participar, porque están entendidos que no pueden participar, porque ellos no pertenecen a esa corriente. Y entonces está la oposición ahí, ¿sí? Y bueno, pues muchos son pues dañados físicamente, desplazados de sus comunidades también, ¿sí? Por no seguir esta corriente, ¿sí? Entonces, bueno, el mundo os aborrecerá, pero hay una causa, ¿no? Esa causa es Cristo. Dice, a mí ya me aborrecieron, no se preocupen, ¿sí? A mí ya me aborrecieron, ¿sí? Y si somos cristianos, pues estamos siguiendo también su propio ejemplo, ¿no? El corazón.
Vamos a ver nuestro corazón. Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y esto era también porque los religiosos estaban ahí, que esto está mal, porque no, en fin, porque no habéis seguido las costumbres y esto contamina, ¿no? Esto es impuro, ¿no? Y dice, eso no tiene nada que ver, ni lo que comes, ni lo que no comes, no tiene nada que ver. Aquí lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, ¿sí? Lo que sale del corazón. Y bueno, pues nos da un listado, ¿no? ¿Sí? Pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Eso es lo que contamina al hombre. De eso es lo que nos tenemos que cuidar, ¿sí? De eso es lo que nos tenemos que cuidar. Eso es lo que nos hace daño a nuestro espíritu y a nuestro alma también. Bien, estamos terminando ya, ¿eh? Ahora sí. Vamos a ver algunas de las consecuencias del pecado, ¿sí? ¿En qué nos afecta el pecado? Bueno, afecta a nuestro destino, por ejemplo. Mateo 18, verso 11. ¿Sí? Vamos a verlo rápido. Mateo 18, verso 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces, ahí estamos, ¿no? Ese era nuestro destino. Era la perdición. Era la perdición. Pero Cristo vino, ¿sí?, para cambiar totalmente nuestro destino, ¿sí?, para cambiar nuestro destino, ¿sí?, para salvar y cambiar nuestro destino. Juan 8, 44, por favor. Afecta también, creo que ya lo vimos también antes, afecta también a nuestra voluntad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, ¿sí? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y por tanto los deseos de vuestro padre queréis hacer, ¿sí? Y entonces el pecado es también una de las causas es que nos esclaviza, ¿sí? Esclaviza nuestra propia voluntad. ¿Cuántas veces, no? ¿Cuántas veces no queríamos hacer, ¿no?, otras cosas, ¿sí? Teníamos ese conocimiento de hacer lo bueno y queríamos hacer lo bueno porque teníamos ese conocimiento, pero no teníamos con qué, no teníamos las fuerzas, estábamos esclavizados. ¿Sí o no? Sí, y mucho, y mucho. Y muchas lágrimas corrieron porque en realidad sí queríamos salir, no hacer las cosas que hacíamos, pero las hacíamos, ¿sí? Las seguíamos haciendo, ¿sí? Aunque éramos conscientes de que no estaba bien, pero lo hacíamos. Estaba esclavizada nuestra voluntad, ¿sí? Esa es una de las causas también del pecado, ¿no? Bueno, afecta también a nuestra salud, ¿sí? Y bueno, afecta, pues, no es que de todas las enfermedades que tengamos, ¿no?, vamos a decir, esto viene del pecado, no. Pero sí hay enfermedades que sí tienen que ver con el pecado, ¿sí? Y afectan nuestra salud también.
¿de acuerdo? Por ejemplo, hay un ejemplo de este joven de este hombre, ¿no? Que nació ciego, ¿no? Y cuando fue encontrado, ¿no? El Señor lo sanó. Pero la pregunta de los discípulos dice, ¿quién pecó, no? ¿Sus padres? Ya ellos rápido, ¿no? Dice, ¿sus padres o él o alguien pecó, no? O sea, alguien pecó. Dice, no, pues no pecó nadie. Dice, él tiene bueno, no va a leer. Dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, claramente, dice, no todas las enfermedades tienen que ver con el pecado, ¿no? Dice, pero hay enfermedades que dice, es para que se manifieste las obras de Dios en él, ¿no? Y así fue. Pero sí hay pecados que sí tienen que ver. Por ejemplo, hay otro que vamos a ver en Juan 5, 14, nada más, un verso de esta sanidad. Después que el Señor ya había sanado a este hombre que llevaba 38 años postrado, esperando a que se moviesen las aguas en ese pozo que pues, de vez en cuando dice que los ángeles, ¿no? Y que había una sanidad, y dice que, bueno, y cuando el Señor pasó, el hijo dice, pues, le preguntó, simplemente dice, ¿quieres ser sano? Dice, pues, claro que quiero ser sano, ¿no? Llevo aquí 38 años esperando ser sano, ¿no? Dice, pero todos me ganan. Cuando quiero llegar, ya alguien se adelantó, ¿sí? Y fue sanado, ¿no? El Señor lo sanó y dice que después lo encontró. Dice, después la halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Qué más dice? Dice, no peques más, para que no venga alguna cosa peor. Bueno, pues aquí estamos viendo que el Señor mismo lo está relacionando, ¿sí? Su enfermedad lo está relacionando ¿con qué? Con el pecado, ¿no? Dice, ahí, o sea, aquí sí vemos, ¿no? Dice, no peques para que no te venga algo peor todavía, ¿sí? Mateo 8, 14, 17. Mateo 8, 14, 17. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cristo vino, ¿sí?, a tomar también nuestras enfermedades, a tomar nuestras dolencias, ¿sí? Y aquí vemos un ejemplo, ¿no?, con una sanidad, ¿no?, de cómo en la suegra de Pedro, ¿no? Interesante, ¿no?, que ella estaba ahí postrada en la cama con fiebre, o sea, está bastante mal, ¿no? O sea, no estaba con una pequeña temperatura, ¿no? Y cuando dice, tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía, o sea, inmediatamente, ¿sí? Cuando hay una sanidad del Señor en nuestras vidas, hay sanidad. Y es al instante, ¿sí? Como la mujer que tocó el manto, dice que al instante fue sanada igual, ¿sí? Y así es al instante. No es bajo un tratamiento o bajo una terapia, ¿sí? Es al instante, ¿sí? Y Cristo vino a tomar, ¿no?, nuestras enfermedades también. Él mismo tomó nuestras enfermedades. Entonces, bien. El pecado también afecta a otros. Lucas 20, 46, 47.
Guardaos de los escribas que gustan andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretextos hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Dice, pero ustedes guárdense, ¿sí? No sigan este ejemplo, no sigan esos ejemplos. Dice, ¿ejemplo de qué? Pues eran de exhibirse, de llamar la atención, de hacer uso de privilegios, de exigir dinero a los que menos tenían, ¿sí? A las viudas, ¿sí? Dice, no sigan esos ejemplos, ¿sí? Pero, dice, porque si siguen sus ejemplos, dice, el pecado de ellos afectaba a otros, en este caso, por ejemplo, a las viudas, ¿no? ¿Sí? Dice, hacía partícipe a otros el pecado de ellos. Y aparentemente eran cosas buenas, ¿no? Eran pues buenas acciones, oraciones, visitas, en fin, lo que el mundo religioso ofrece, ¿no? Pero dice, cuídense de esas cosas, cuídense de esas cosas. Porque afecta a otros. El pecado, por ejemplo, ¿no? El hijo pródigo, ¿no? ¿A quién afectó el pecado del hijo pródigo? Pues a su papá directamente, ¿no? Y a su hermano también, a toda la casa, ¿sí? En Lucas 15, 20, 24, rápido. Una vez que ya él vuelve en sí, después de haber pecado, después de haber desobedecido, después de haber hecho la suya, pero vuelve en sí y ya regresando a la casa, dice, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, ¿sí? Contra ti y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, él reconoce, ¿sí? Él reconoce, primeramente, he pecado contra el cielo, dice, primeramente. Dice, pero he pecado también contra ti, ¿sí? Entonces, esto nos deja una situación, ¿no? Nadie puede pecar, ¿sí? Nadie puede pecar en el aislamiento, ¿no? Y dice, bueno, yo pequé y esto se queda aquí. Siempre va a afectar a otros. ¿Estamos? Siempre. No hay forma de que no afecte a otros. Nuestras acciones siempre van más allá, ¿sí? De nosotros. Y si nuestras acciones no son buenas, ¿sí? Si erramos en el blanco, pues entonces va a afectar a otros. No podemos tomar esa, decir, bueno, pues yo, a fin de cuentas es mi vida, o es, decir, no, eso sí lo decimos mucho, ¿no? Lo hemos dicho mucho, ¿no? Pero no, sí, pero tu vida, tus acciones van a afectar a otros, siempre, siempre. La hija, el hijo, que estaba drogándose, que estaba en ese mundo de las adicciones, ¿sí? ¿Cuántas veces, no? No, pero es que yo, pues al fin y al cabo es mi vida, ¿no? Pues mira, si me afecta mi salud, si me afecta, o si al final termino mal, como sea, pues es mi vida. Y dije, no, pero siempre afecta a otros, va a afectar a sus padres, a sus hermanos, ¿sí? A sus amistades,
a alguien más va a afectar, pero siempre. Entonces, tenemos que ser conscientes también de eso, que siempre afectará a otros. Bueno, ya estamos terminando. Ahora sí, Gálatas 5, 19. Gálatas 5, 19 al 21. El apóstol Pablo nos da un listado, ¿no?, creo que son como 17, ¿no?, de pecados que se manifiestan, ¿no?, en nuestra naturaleza carnal, ¿no?, y que afectan también a otros, ¿sí?, a los demás, si es que no hacemos algo por evitarlo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Todas ellas, todas estas obras que se manifiestan en la carne, dice, todas ellas, dice, tienen un propósito, ¿no?, tienen un cometido, ¿no?, de ir en contra del propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora, la respuesta que el Señor da para evitar estas cosas, sí, es en el verso 22, dice, mas el fruto, ¿sí?, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sí? Esa es la respuesta, ese es el remedio. ¿Qué vamos a hacer? Dice, esto está, dice el apóstol Pablo, dice, esas son, porque las obras de la carne están en la carne y son manifiestas. Son manifiestas. Por eso dice que los que practican estas cosas no van a heredar el reino de los cielos. Dice, no los que tienen estas cosas, sino los que la practican. ¿Y cómo podemos dejar de practicar esas cosas que antes practicábamos? Si no eran en todas, en alguna de ellas estábamos, ¿no? ¿Cómo dejamos de practicar? Dice, bueno, pues crucificándolo también, ¿no? Llevándolo a la cruz de Cristo, ¿sí? Y crucificando la carne con sus pasiones y deseos. Ahora bien, y si hemos muerto, ¿sí?, a estas cosas, entonces estamos viviendo, ¿no? O sea, estamos en la nueva vida en Cristo, ¿sí?, en el Espíritu. Entonces, vivamos por el Espíritu y andemos también en el Espíritu, ¿sí? Si vivimos y andamos en el Espíritu, pues entonces estamos libres de estas cosas, ¿sí? Pero si uno quiere librarse por su cuenta nada más, porque uno así por sus fuerzas o porque se lo propone, no, así no es. Hay que llevarlo a la cruz, ¿sí? Hay que aceptar el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Sí, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿sí? Nos limpia. Y si estamos ahí, si andamos en luz, pues entonces, ¿sí?, estaremos libres de estas cosas. Pero tenemos que vivir en el Espíritu. Bueno, ya terminamos con el tema del pecado. Ya para la próxima ya será otro tema un poquito más, ¿sí? Pero yo lo que quiero dejarles es la importancia, ¿sí?, la importancia de conocer nuestra condición, ¿sí? Porque a veces estamos batallando con cosas, ¿sí? Y bueno, y tenemos que conocer, ¿sí?, contra quién va, o sea, contra quién es la lucha y cómo hacer la lucha, ¿sí? Qué armas utilizar también, ¿sí?
qué armas tenemos a nuestro alcance, ¿no? Disponibles. Pero tenemos que estar entendidos de esas cosas, porque si no, pues estamos, en fin, muchas veces estamos en situaciones que ya estamos dentro. Y ¿saben qué? Podemos prevenir muchas, podemos evitar muchas. Las que tienen que venir, vendrán. Eso no hay forma, porque han de venir, ¿sí? Pero otras tantas las podemos evitar. ¿Cómo las evitamos? Viviendo y andando en el Espíritu, ¿sí? Entonces vamos a tener un entender, una claridad, ¿sí? Un discernimiento, ¿sí? De lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que es bueno y lo que no es bueno, ¿sí? Y entonces ahí vamos a tomar las decisiones correctas también, ¿no? Vamos a dar en el blanco, ¿sí? Vamos a dar en el blanco. Y cuando damos en el blanco, pues ahí estamos bien. Gracias.